¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo puede llegar a afectar mi vida? ¿Y de qué manera yo podría gestionarla de la mejor forma posible para que ella no sea un impedimento? Bienvenidos a hacer un viaje hacia la calma aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia. SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de SER, el podcast de la Clínica para la Familia, este espacio a través del cual semana tras semana les damos contenidos de valor para que puedan crecer en esta aventura de ser personas, ser pareja y ser familia. Y hoy me está acompañando usted, ¿qué, pap? ¿De qué? ¿De fiesta hoy? ¿Qué es esa belleza? Dije, uno todos los días no sale de cámara, entonces pues teníamos que venir bien súper hermosas. Con el baúl y la tapa, está con nosotros la doctora Mariluz Orozco, psicóloga de la Clínica para la Familia, esposa, madre y una persona que aparte de hablar como profesional de lo que es la ansiedad, también lo puede hacer como ser humano, que eso me encanta. Bienvenida, mi Mari, ¿cómo estás? Viendo, feliz de estar acá nuevamente, hablando de la ansiedad Sí. y de esa emoción que como ser humano nos transita y que claro, a mí también me toca. Así es, y de hecho por eso me parece muy bonito, Mari, porque yo creo que definitivamente no es lo mismo cuando uno habla de una teoría, cuando uno habla de lo que dice el libro, a cuando uno ha sido atravesado por eso. Entonces, aquí donde nos ven, un par de ansiosas frente al micrófono, que precisamente estamos aquí porque aprendimos a gestionar la ansiedad, porque el problema no es sentirla, sino dejarnos gobernar por ella. Pero bueno, mi Mari, vamos a hablar de muchas cosas hoy, sobre todo de herramientas para poder lograr ese viaje hacia la calma. Me pareció muy bonito como enunciaste el tema de hoy. Pero quiero que primero hagamos como una definición puntual, Mari, de términos. ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es estrés? ¿Qué es miedo? ¿Cómo se diferencian? Y de qué manera la ansiedad precisamente puede llegar, si no la sabemos gestionar, a entorpecer enormemente la vida de un ser humano. Listo, Eli, sí, perfecto. Empecemos por esos conceptos que nos confunden mucho, que tú decías. Entonces, la ansiedad finalmente es una respuesta a la emoción, la gestión de emoción de miedo que se percibe o se siente permanentemente, que es a través del tiempo, que es generalizada, que a veces no se logra ni siquiera identificar qué factor la detonó, y a diferencia del estrés, que se confunde mucho la ansiedad, el estrés es causada por una situación que finalmente tiene solución inmediata y que se va disminuyendo a partir de la solución que le vamos brindando, entonces se va bajando ese nivel de estrés. Entonces la comparación ahí como entre esos dos términos es que una es muy generalizada, muy persistente y que la otra es detonada por una situación en particular que yo logro identificar. El miedo hace parte como de este conjunto de ansiedad que empieza a jugar un factor importante porque también es una de las emociones que se cruza con la ansiedad. Sí. Pero y que nos juega en favor tanto del estrés como de la ansiedad. A mí me gusta mucho, Mari, poder interiorizar que todas y cada una de las emociones que los seres humanos vivimos tienen una función, tienen un objetivo y que por esto no debemos de aterrorizarnos ante ellas. Y es muy bonito cuando hablamos de gestión emocional darnos cuenta cómo una emoción muy primaria, muy natural, que puede estar en el ser humano presente, si no tiene una buena gestión, como lo acabas de decir, puede detonar en otras emociones y en las consecuencias de esas emociones. Yo personalmente defino mucho el estrés y la ansiedad como una consecuencia de la no gestión apropiada del miedo, defino la ansiedad como una consecuencia no apropiada de la no gestión del miedo. Y me encanta lo que dices frente al estrés, porque pues el estrés es una respuesta funcional ante situaciones muy específicas que se pueden llegar a presentar. Entonces, eso pues como tal.
Si yo hoy me estoy preguntando, yo no sé si yo tengo ansiedad, porque es que también se ha popularizado mucho el tema. Ay, la ansiedad, tengo ansiedad, me estoy viendo ansiedad, tengo un episodio de ansiedad, estoy ansioso, cuando muchas veces no es eso. Por ejemplo, ay, tengo muchas ganas de comerme algo, ay, no tengo una ansiedad de comerme un pastel. Eso es ansiedad, no es ansiedad. ¿Cómo puede uno identificar como los signos o los síntomas de un verdadero cuadro de ansiedad? Listo. Entonces, ¿cuándo empiezo yo a identificar cuándo tengo ansiedad? Resulta que entonces, como explicaba, el estrés es uno de los que nos empieza a alertar que listo, que es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo que empieza a responder por algo que me altera. La respuesta. Es la respuesta automática del cuerpo. Entonces, digamos que ahí hago énfasis porque a veces llegan los pacientes a consulta y dicen, yo no quiero más esta ansiedad, yo no quiero volver a sentir esto tan maluco, yo cómo hago, dígame cómo me quito esto, porque yo no lo quiero volver a sentir. Y digamos que en general las personitas también lo podemos nombrar de esa manera, pero es importante entender que la ansiedad es un mecanismo de defensa. Entonces, de entrada, pues no se puede suprimir. No se puede suprimir, entonces es uno de los medios que nos permite adelantarnos y que no funciona en todas las situaciones como algo negativo. Es decir, ejemplo de eso, tengo un examen o vengo para el podcast a grabar, entonces eso a mí que me permite, me activa una ansiedad, pues me pone así como alerta, como asustada, no, pero entonces me permite que yo tengo que prepararme para venir a hablarles a ustedes de este tema. Entonces él me motiva de alguna forma en un tema positivo, pues me motiva a estudiar. Asimismo, cuando estamos estudiando, que nos permite antelarnos y poder estudiar para un parcial, porque no voy a llegar allá y me rezo 3 Padre Nuestros y ya, entonces me salió la respuesta. Y se me olvida el Padre Nuestro. Y se me olvida el Padre Nuestro cuando empiezo a hacer podcast. Entonces, esto me permite adelantarme. Cuando no es funcional la ansiedad, cuando se vuelve un tema que uno dice, pues, ¿ya qué voy a hacer con esto? Cuando se generaliza, entonces yo termino el podcast y sigo con la ansiedad, con mi palpitación, mi no sé qué por allá, mi vacío interno, y se generaliza. Entonces mañana, pasado mañana, y yo digo, ¿será el podcast? Entonces, ¿qué fue? ¿Qué será? Y no lo logro identificar, no sé cuál es la causa. Yo pensaba que era venir a grabar, y no era venir a grabar. Se fue generalizando el síntoma. Entonces, de ahí como empezar a identificar cuál es el causante o qué es lo que me origina esa ansiedad desadaptativa, ¿sí? Porque la ansiedad puede ser o adaptativa o patológica. Incluso, Mari, mientras te escucho, puede llegar esa ansiedad a ser tal que hasta bloquee, hablando por ejemplo de listo, tengo la grabación del podcast y sé que esto es un reto porque pues, soy una excelente psicóloga, una excelente, maravillosa, profesional y llena de talento psicóloga, pero esto de los medios de comunicación tal vez no es lo mío, ponerme ante un micrófono, ante una cámara, y es absolutamente humano y es absolutamente normal, pero puede llegar el nivel de ansiedad a ser tan alto que hasta me bloquee y me dé diarrea y me enferme y termine llamando y diciendo, Eli, no voy a poder llegar a grabar porque es que no sé, estoy súper enferma, me incapacitaron, no sé, y realmente lo que hay detrás es esa ansiedad. Ahora, tú mencionabas algo muy importante, Mari, en este planteamiento inicial y aunándolo con todos estos conceptos, pues como para definir. Claro, va a ser un acontecimiento estresor saber que tengo una grabación, que tengo un examen, que tengo que presentar una propuesta en mi trabajo delante de toda la junta directiva. Ese es un acontecimiento estresor. Es absolutamente humano que yo sienta miedo ante ese acontecimiento estresor. Miedo de que me equivoque, miedo de que se me olvide lo que tengo que decir, miedo a no dar la respuesta de lo que tal vez están esperando de mí. Es absolutamente humano. Pero cuando aparece la ansiedad, ese miedo ya me lleva a la catastrofización. Ese miedo me lleva a pensar el peor de los escenarios. Y yo creo que tenemos una herramienta, Mari, seguramente de eso pues nos ibas a hablar, pero me adelanto, maravillosa, que hemos mencionado incluso varias veces aquí en el podcast, y es la película Intensamente, ¿cierto? En la segunda entrega que nos presentan precisamente a la señora Ansiedad, es la protagonista sin lugar a dudas que se lleva todo el show. ¿Qué hace Ansiedad?
tiene todo un grupo trabajando de los posibles escenarios terroríficos de lo que podría pasar. Entonces mira que es como una respuesta emocional ante algo que no está ahí, que no está presente, pero que hace parte como de ese imaginario. Entonces dentro de síntomas podríamos hablar, Mari, de todas esas reacciones biológicas, de cómo se generaliza como esa vivencia de la emoción empieza a aparecer en varios escenarios, no es un asunto específico de algo, sino que aparece como en varios escenarios. Algo más que una persona de a pie, como digo yo, pueda decir, uy, no, lo que yo tengo no es miedo, lo que yo tengo no es estrés, yo tengo ansiedad. Algo más dentro de esos signos que se puedan leer, identificar. Sí, Eli, entonces yo te decía que la ansiedad se puede hablar desde dos puntos, adaptativa o patológica. Entonces, ¿cómo empiezo yo a identificar esto? Cuando entonces sí siento ansiedad por lo que ya hemos venido hablando, por una situación estresor, un factor estresor, y que a partir de ese factor estresor entonces yo me desconcentro, no logro tener una conexión como al tema puntual que necesito, pero finalmente a medida que voy resolviendo y voy teniendo, por ejemplo, poníamos el caso del podcast, voy teniendo la confianza de estar acá, entonces como que van llegando mis conceptos y ya no va bajando el nivel de estrés, entonces le voy dando solución de alguna forma a ese síntoma, a ese factor que me generó estar acá ansiosa o desbordada. Entonces empieza a desbloquearse en mi cabecita, porque resulta que la ansiedad nos bloquea respuestas, y es por eso que decimos que no tengo solución, no hay una salida, esto no se va a terminar, yo cómo lo logro, y las tengo, solamente que él me bloquea. Entonces, es importante saber que sí, que nos bloqueamos y que no tenemos respuestas, y que a veces por eso llegamos a consulta, venga, dígame qué tengo que hacer. Pero adicional a eso, pues hay un tema que tú hablabas, entonces se tiende con la ansiedad a futurizar o a irnos al pasado. Exacto. Entonces hay unos temas que vienen del pasado que entonces empiezan a cruzar en las ansiedades o en esos factores estresores que tengo puntualmente, que pueden ser laborales, financieros, emocionales, y que se tienden a confundir con el miedo, que sí es una respuesta que hace parte dentro de la ansiedad, pero que no es profundamente lo que yo sé. Entonces, ¿cómo la identifico? Que era lo que decías, ¿cómo hago para saber si esto realmente sí es una ansiedad? Entonces hay unos síntomas, también físicos que se empiezan a sentir, las palpitaciones. Digamos que estos síntomas varían según la personita, entonces hay personitas que tienen palpitaciones muy fuertes y tienden a confundir que se van a infartar. Sí. Entonces me va a dar un infarto, me está doliendo hasta el brazo izquierdo, la palpitación, otros tienen un vacío súper grande o en el pecho que les oprime, o en el estómago, entonces me da el daño de estómago cuando tengo estas sensaciones. Y empiezo a identificar esos factores, porque a veces entonces angustiados nos vamos para el servicio de urgencias, y entonces el médico allá ya hace pues como sus síntomas. Ya lo tienen a uno ahí chequeado. Ya vea, tenga la jeringuita y haga unos ejercicios de respiración y váyase para su EPS y consulta con psicología, y en caso tal de que esté muy generalizada, pues con psiquiatría. Entonces es importante identificar que cuando yo no logro contener o tener un autocontrol suficiente de este asunto, pues se desborda, y que súmele a eso, entonces vienen factores del pasado, que son situaciones estresoras del pasado que no he logrado soltar ni sanar, y que se cruzan con una situación que tienen que ver, o que tiendo a futurizar cosas que no están y que empiezan desde mi imaginación a tener que ver con los pensamientos. Entonces ahí va otra situación, que la ansiedad tiene que ver mucho con lo que yo pienso. Wow. Entonces, de alguna forma, esto nos hace entender que depende de lo que yo esté pensando, va a aumentar ese síntoma. Exacto. Lo exacerba. Exacto, me gusta mucho eso, porque sabemos que la ansiedad tiene un componente muy biológico. Por ejemplo, yo vengo de línea ansiosa, pues, mejor dicho, de los ancestros. Mi mamá era una persona ansiosa, mi papá es un hombre ansioso, mis hermanos son hombres ansiosos, yo soy una mujer ansiosa, mis hijos son niños ansiosos. O sea, tenemos que aprender a vivir con esto. Sí. Pero mis pensamientos van a determinar en gran medida lo que pase. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo con esto. Hay un síntoma que se llama rubicundez.
La rubicundez, esta palabra así tan rimbombante, es en paisa que uno se pone rojo. Que uno se pone rojo, que uno se llena como de chapitas así como por todo lado, que te salen así los cachetes, o a veces yo tengo diferentes niveles de rubicundez, ¿cierto? O sea, rubicundez grado Dios, ¡pum! Me pongo literal, o sea, encendida. Una vez me pude ver en el espejo en un momento de esos y dije, santo Dios, ¿qué es esto? Esta es una condición biológica que hace parte de mí por ser una mujer ansiosa. Pero cuando yo comienzo a rumear en mi mente con la rubicundez, ay, ya me voy a poner roja, no, yo no voy a decir eso porque seguro si alzo la mano me voy a poner roja, no, yo cómo voy a saludar a esa persona porque me voy a poner roja, y sin darme cuenta empiezo a ponerme roja porque todo el tiempo en mi mente estoy cultivando estos pensamientos de lo que podría llegar a pasar o no podría llegar a pasar. Entonces yo me acuerdo que uno de mis primeros motivos de consulta con mi primer proceso terapéutico fue decirle a mi psicólogo, por favor, ayúdame para que yo no me ponga roja, ¿cierto? Ayúdame para que yo no me ponga roja. Y él se rió y me dijo, Eli, te has puesto roja por ahí 4 veces durante la consulta y en este momento no estás roja, estás granate. Y yo, y me dice, mira, yo no te voy a enseñar a que no te pongas roja. Yo te voy a enseñar a que aprendas a ponerte roja y que no tengas ningún problema con eso. Y yo, ¿y eso cómo se hace? Y entonces me dice, muy sencillo, cuando vos tengas que dar una charla, cuando vos tengas que hablar con alguien, cuando tengas que presentarte ante un auditorio, les vas a decir, ay, no, si de pronto ven que me empiezo a poner muy roja, no se preocupen, es normal, no me estoy incendiando, no está pasando nada, simplemente es que yo no me pongo roja, yo soy roja, sino que de tanto en tanto me blanqueo. Y santo remedio, Mario, o sea, te digo que empezar a hacerle frente a mis pensamientos y decir, esto es algo que está en mi condición, me encantaría en muchas oportunidades no vivirlo, sí, tengo que ser sincera, pero es mi realidad. Y aprendo a abrazarla e incluso aprendo a reírme a partir de ella. Entonces, lo que yo pienso tiene la capacidad de exacerbar lo que yo siento, en este caso la ansiedad. Y ahí está. Ahora, siguiendo, Mari, con esta línea de entender un poquito y de definir un poquito, la ansiedad no solamente es una emoción que se va a sentir, sino que puede llegar a constituir unos trastornos que para nosotros desde la psicología clínica hacen parte de ese eje 1 donde trabajamos todos los trastornos clínicos. ¿Cuáles serían? O sea, si hay una configuración de síntomas, la persona qué podría llegar a desarrollar en términos de trastorno. Listo, entonces para definir o enumerarlos un poco, serían más o menos 4. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, que pues en este caso está asociado a la ansiedad, las fobias, y también está el pánico, la crisis de pánico. Están esas 4. Esos son los más famosos. Porque, por ejemplo, dentro de fobias, pues está la agorafobia, la claustrofobia, la aracnofobia, la tutututofobia, pero básicamente dentro de la ansiedad esto. Y bueno, y trastorno de ansiedad no identificado como tenemos en nuestro manual diagnóstico y estadístico. Todos estos síntomas y todos estos signos, Mari, lo que decías, muchas veces se nos deriva a psicología o a psiquiatría por un médico general y demás. Pero creo que hay un criterio muy importante para que la gente sepa cuándo buscar ayuda, y es que su vida se está viendo interrumpida por esto. O sea, cuando yo digo, ay, sí, yo sí soy una persona pues como que piensa muchos escenarios, muchas cosas, pero donde yo ya digo, hey, no, o sea, no soy capaz de montarme en un ascensor. Yo tengo un caso de una amiga que aprecio profundamente y su esposo es un hombre sumamente inteligente. Y en una oportunidad estaban ya viviendo en otro país porque se fue a hacer su doctorado, su postdoctorado, y perdió el trabajo de la vida porque no era capaz de subirse a un ascensor. Y el lugar por allá en el otro lado, donde estaban al otro lado del charco, era un piso 34. Imagínate yo subir escaleras todos los días y era la pretensión de él. Y le decía, pero, o sea, ahí está el ascensor. Pero tenía una fobia específica. Entonces, creo que ahí hay un criterio importante cuando las personas empiezan a ver que hay un nivel como de disfuncionalidad interesante en sus vidas. Ahora, Mari, listo, esos son los trastornos, estos son los signos. ¿Qué puede desatar una ansiedad? ¿Qué puede desatar un trastorno de ansiedad? ¿Qué nos puede llevar a eso? ¿Cuáles son como esos antecedentes que están ahí que nos pueden conducir a la ansiedad? Sí, Eli, entonces, ¿cuáles pueden ser? Mira,
hablabas ahorita, yo creo que lo mencionabas, era el tema genético, Sí. ¿cierto? Que de entrada, pues yo puedo tener mucho más atrás antecedentes en mi familia que me traigan con este tema de ansiedad, y que yo tampoco haya estudiado mucho, porque no nos damos a veces a la tarea, es que la abuelita será que era ansiosa, Sí. pero y tampoco lo sabía, además que ella Exacto, tampoco lo total. sabía, pero mira, la abuelita entonces hacía acá, hacía allá desesperada, Tenía que limpiar todo el día, todo el día tenía desinfectar. que hacer, entonces todo con blanqueador, entonces vuelva y póngalo, Sí, y muy obsesivo, sí, entonces sí, tiene que sí, ser sí, así, sí. usted no lo puso así, eso está mal hecho, y entonces no lo identificamos, y claro, Sí. de ahí venía, y uno no, que yo sepa, en mi familia, no, No. nunca diagnosticados ni nada, pero cuando nos vamos a ir a mirar entonces los Los síntomas y nos síntomas, sí. empezamos a conocer, entonces sí, eso viene de por allá. Entonces, un tema genético. También tiene que ver mucho con un factor estresor en mi pasado que me haya detonado la ansiedad, y que yo no haya hablado del tema, que yo no haya resuelto ese asunto, y que hoy vuelva y se presente con una situación puntual y que se desencadene y que yo no logre identificar que fue por eso. Entonces, no sé, se les pregunta, ven, estos son los síntomas, vamos a psicoeducar que es ansiedad, se da por esto, se da por aquello, y no lo logran coger. Pero cuando ya nos vamos a historia de vida, que hace parte de uno de los procesos en psicología, en la terapia, entonces por allá vemos que hubo un suceso que lo detonó, y que la persona en su catarsis se desborda. Total. Y A ellos partir mismos de ahí. o hacen la introspección y dicen, fue pucha, no sabía que acá se desató el asunto. Entonces, uno de los puntos más adelante que vamos a tocar es como mirar cuál es el desencadenante que me llevó a tener hoy una ansiedad generalizada, tal vez. Y a propósito de eso, por ejemplo, hay otro trastorno que se nos iba olvidando, que es el trastorno de estrés postraumático. Ah, sí. También entra dentro de los trastornos de ansiedad y tiene que ver mucho con esto. Solo que ya, pues, el trastorno de estrés postraumático propiamente dicho tiene una sintomatología y unos atenuantes bastante severos, bastante significativos. Pero eso que acabas de decir, Mari, pasa mucho en el día a día y en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, cuando era jovencito o niño o adolescente, salí a hacer una exposición en el colegio y me oriné delante de todo el mundo, porque la profe no me había dejado ir al baño, y entonces a partir de ahí ese fue el hazmerreír, y ya le queda a uno la chapa por el resto de su vida escolar. A veces hay un recuerdo de alguien que se burló cuando yo fui a hablar, cuando dije algo, o un acontecimiento que nos marca a muchos y que lamentablemente muchos no lo hacen consciente, cuando nos dejan en el jardín infantil, en la guardería, en el preescolar, y se viven esos procesos tan dolorosos para los niños, porque muchas instituciones educativas no invierten el suficiente tiempo en acompañar a los niños y a las niñas a vivir esa ansiedad por separación, que es otro de los trastornos que está relacionado también con el eje 1, y aparece allí. Entonces, qué importante yo poder reconocerlo y poder hacerme consciente de eso que hay como un acontecimiento detonante. Sí, entonces eso es fundamental. Sí. Y que entonces será porque me hicieron bullying, que a mí me pasó. Entonces, bueno, en historia de vida eso es importante cuando retrocedemos y nos damos cuenta del asunto, porque sí, tiene que ver con eso, porque se lo preguntan mucho en consulta, y dicen, no, es que yo me sé el tema, es que dicen que para uno hablar de algo lo tiene que saber. Claro, sí, lo puedes saber, pero si no sabes qué es lo que te está bloqueando, entonces es importante irnos atrás a mirar un poquito si esa ansiedad se detonó de repente y yo me dan estos síntomas y no los ubico. Eso es importante. Y lo otro es que también hay factores estresores que tienen que ver con lo laboral, que te detonan, que estás desbordado, que no aguantas y que eres, digamos que se asocia ahí un patrón de autosacrificio, y a todo le digo sí, a todo lo hago y yo puedo, y claro, y como hay un reconocimiento, usted es el mejor, usted lo hace muy bien, entonces empiezo a cargar con temas que no son ni siquiera míos y empiezo a llenarme de factores de estresores demasiados y que realmente llevan a este tema de ansiedad generalizada de alguna forma. Total. Mientras te escucho pienso, porque yo también lo he vivido, un tema específicamente con la crisis de pánico.
y es que en oportunidades la crisis de pánico se puede dar como en un descontexto total, o sea, de repente yo estaba bien y empecé a sentir literal que me estaba dando un infarto. Y por causa de esos síntomas y de lo que viene después, que es el monitoreo que yo empiezo a hacer de mi cuerpo, ay, me va a volver a dar, ay, no, ya es y tan horrible, no sé qué, pum, pum, y desato la ansiedad. Entonces, por eso llegar, y corrígeme si estoy equivocada, Mari, a ese punto cero es muy importante para que podamos ver entonces dónde está como el origen de esto. Ay, Dios mío, tenemos mucho de qué hablar, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos a las puertas, mi querida Mari, de Dios reescribe tu historia y queremos que nadie se vaya a quedar por fuera de esta maravillosa experiencia. Así que aquí está lo nuevo en la Clínica para la Familia. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más para hablar de ansiedad. Todos tenemos una historia, todos traemos en nuestro interior un niño que muchas veces está herido. Todos necesitamos sanar algo, llenar vacíos, transformar carencias. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Dios? Y quiero anunciarte con felicidad que ya están abiertas las inscripciones para nuestro retiro psicoespiritual Dios reescribe tu historia. Una experiencia de trascendencia, de oportunidad, de transformación. Así que separa ya mismo tu cupo 14 y 15 de diciembre, Casa de Encuentros La Montañita. La inversión por persona será de 680,000 pesos, incluye la alimentación, el alojamiento, los materiales, las conferencias, todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Pero las sorpresas no terminan aquí, porque si te inscribes antes del 15 de noviembre vas a recibir un súper descuento, pues podrás acceder a tu cupo por solo 480,000 pesos. No lo pienses más, permítele a Dios reescribir tu historia y déjanos a los profesionales de la Clínica para la Familia acompañarte en este proceso. Si quieres más información, pídenosla en comentarios o comunícate ya mismo a nuestra línea WhatsApp +57 350 461 3906. Dios reescribe tu historia. A propósito de la ansiedad, Mari, Dios puede reescribir la historia de una persona ansiosa. Totalmente. Ahí está. De la mano espiritual. Total, y ahorita vamos a hablar de eso cuando lleguemos a estrategias. Entonces, ya saben, pues aprovechen porque hasta este próximo 15 de noviembre tendremos el descuento especial, señor descuento, Mari, porque no es cualquier 10,000 pesos, 200,000 pesos de descuento. Así que aprovechenlo porque hasta este 15 de noviembre tendremos esa posibilidad. ¿Listo? Y bueno, sigamos hablando pues, Mari, entonces de ansiedad. Y ya definimos, ya vimos características, ya hicimos un contexto, ahora vámonos a herramientas. ¿Qué estrategias, qué herramientas podría una persona implementar para poder gestionar la ansiedad de la mejor manera? Porque no le dicen mucho, respire, respire, pero eso tiene una técnica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Y qué herramientas podemos darle a la gente? Listo, las herramientas, sí, lo que siempre hemos escuchado. Entonces, para la ansiedad tenemos que respirar, pero entonces no nos enseñan ni siquiera a respirar. ¿Cómo se hace? Sí. Y antes respira uno y se hiperventila. Se hiperventila y entonces se vuelve el asunto pues como más agravante. Entonces es importante, como primero que ya lo mencionamos durante lo anterior, es identificar el desencadenante, hoy no he podido con la palabra, el origen que esto me lo produce. Entonces empezar a hacer como un diario de ansiedad. Entonces los acontecimientos, yo les digo a mis consultantes, vamos a coger y vamos a hacer autorregistros cuando me dé. ¿Cuándo te dio? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando? ¿Esa semana qué pasó? Entonces empiezan a identificar factores. Es que yo ya sé que cuando tengo el informe XXY, entonces a mí esto me da mucho más fuerte. Entonces vamos a trabajar por ese informe. ¿Qué estás haciendo? Entonces, no, es que yo lo dejo para lo último porque es súper difícil, porque no sé qué. Entonces no vamos a procrastinar, porque resulta que con la ansiedad también procrastinamos. Entonces empezar a identificar como esos factores. Como segundo, en el momento de una crisis de ansiedad como tal,
entonces hacer un autocontrol. Yo ya sé que me pongo roja, que entonces mi pensamiento tiene que ver, entonces yo ya me pongo roja, acalorada y sudo y todo, y me vuelvo impresionante, y entonces el otro me lee y me dice, ¿te pasa algo? Y eso ya, ¿Y por qué se pone roja? Ay, a mí me provoca ahorcarlos. y la típica tos en el transporte público, y entonces se generaliza la tos. Bueno, y es empezar como hacer esa análisis. Entonces, ¿Sí? yo ya sé que me pongo roja, entonces, bueno, en mi diario coloco que me pongo roja y qué voy a hacer. Entonces, ¿Y cuando me puse roja? ¿Qué significó para mí? qué significaba o quién estaba, porque siempre puede estar en el público y según la población con la que esté. Entonces, no, yo sé del tema, pero entonces hay una persona que me intimida, tal vez mi jefe o alguien que yo tenga como no, Dios mío, con esta persona no soy capaz, me intimida demasiado. Entonces fijo un punto hacia la pared, no me fijo en las personitas que están a mi alrededor, sino que tengo un punto fijo, cojo un lapicero, un marcador, lo aprieto o lo destapo, o sea, busco la manera de canalizarlo ahí, pero cuando yo ya sé qué es lo que me detona tal vez. Tener la técnica de la respiración es importante. Yo creo que en la sesión, el podcast pasado, también lo pude hablar porque digamos que la ansiedad es una de esas emociones. Entonces es focalizar en el presente, tener el pensamiento en el presente, de imaginarme la flor, o sea, cerrar mis ojos si es posible, imaginarme la flor, inhalar profundo, imaginarme la vela y soplarla, porque ahí estoy haciendo dos cosas. Distraigo, le hago jaque mate a mi cerebrito y distraigo lo que me origina tal vez esa ansiedad o esa crisis o lo que me está pasando en el momento, distraigo el pensamiento y hago mi ejercicio de respiración. O si no me acuerdo en el momento de la flor y la vela y qué era el objeto que tenía que hacer, porque entonces es... Y ya me dio ansiedad porque no me acuerdo. Entonces ya no sé, entonces ¿qué era? ¿Era la lámpara? ¿Era qué? No. Entonces podemos coger la manito y empezar a hacer el ejercicio de inhalo, exhalo. Y eso en secuencia, la secuencia de toda la manito. Entonces puedo hacerlo así profundamente porque a veces en medio de mi crisis yo como que inhala, exhala y no sostengo los 4 minutos, no lo hago de una manera asertiva. Segundos, Mari, se muere uno donde sostenga 4 minutos. 4 segundos, perdón. No, 4 segundos, no, Dios mío, Sí, no, sí, ahora sí. se me ahogan por allá haciendo el ejercicio, no. Ahora, ya, ahora. Entonces, no, son 4 segundos. Poder establecer rutinas diferentes frente a lo que venía haciendo, porque a veces esas ansiedades también tienen que ver con pérdidas, con muchas situaciones que se asocian. Entonces empiezo a implementar una rutina diferente de la que llevo. Entonces no es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, sino que entonces, no sé, me gustaba antes mucho bailar y me encantaba, pero yo no sé bachata, sé lo básico cuando me sacan a bailar, pero no me sé esos pasos extraordinarios. Entonces me voy a hacer unas clases de baile, temas que me conecten con la calma. Entonces la espiritualidad, tú le decías ahora. Entonces muchas personas dicen, yo voy a la Eucaristía y yo allá salgo tranquila, como sueltecita. Entonces vamos a apoyarnos de todo, nos vamos a apalancar de todo lo que nos genere esa paz y esa tranquilidad. Y bueno, y no tiene que ver con la psicología de alguna forma, pero yo les digo, o sea, si tú crees en Dios, igual que yo, y eso te sirve, pues búscalo, ve donde Él. Y todo lo que tiene que ver con técnicas de conciencia plena. Entonces, el mindfulness que está tan de moda hoy en día. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de la respiración y con que yo en el momento, en el presente, esté conectada con esos pensamientos que me generan calma. Estoy haciendo mi técnica de respiración, entonces no pienso en la flor, en la vela, pues entonces pensaré en algo que no sé, que me transporte. Me gusta mucho ir a la playa, el sonido de las olas, de los pajaritos, el sentir la arena, entonces me voy a ese momento. Y eso de alguna forma me contiene. ¿Por qué? Porque activamos todo eso que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, que ese sistema tiene que ver con el control de las palpitaciones del corazón, que los vasos sanguíneos se estrechen un poquito, con que se produzca un poquito más de jugo gástrico en el estómago, y eso me permite que no me da entonces ese cólico, ese retorcijón que ya me fui corriendo para el baño. Entonces
permitir hacer todas estas técnicas me relajan de alguna forma y baja esa ansiedad. Qué bonito. El ser humano es una creación perfecta, sin lugar a dudas, y es muy bello ver cómo la interacción entre el cuerpo y la mente es absoluta. O sea, muchas veces nuestro cuerpo lo que está gritándonos es algo que no hemos querido escuchar porque tenemos nuestra mente enajenada con 1.000.000 de cosas. Entonces poder hacer un alto y escucharme, sentirme y procesar lo que estoy viviendo, pienso que es fundamental. Ahora, yo te escucho, Mari, y me surge una duda, porque puede que yo ponga en práctica todo esto, entonces voy a respirar, voy a hacer los registros, voy a darme cuenta, y resulta que en esos registros salen una cantidad de pensamientos distorsionados, de llegué a un lugar, seguro se están riendo de mí, había una persona en el auditorio que se estaba durmiendo, seguramente no lo estoy haciendo bien. ¿Qué hago con esos registros? Es decir, ¿es importante un profesional de la salud mental en el acompañamiento de la ansiedad? ¿O cuál es el papel de los profesionales de la salud mental en esa área? Sí, es fundamental porque entonces sí, yo solito ya empiezo con los videos que me veo, con el podcast, entonces yo ya sé que estos son los síntomas y tengo esto. Pero cuando entonces yo busco ayuda, a veces entonces generalizamos, entonces, ay no, yo soy súper ansiosa, estamos muy ansiosos, vamos a hacer la técnica de respiración, pero no he podido porque entonces yo siento que cuando hablo se ríen y se están riendo porque hice el rostro, la cara, porque se me salió el gordito, porque no sé, porque me encorvé, entonces ahí voy a terapia porque tiene que ver de alguna forma con creencias irracionales que vienen desde mi infancia, que fueron aprendidas desde por allá y que hoy se están viendo relacionadas con la vinculación que tengo actualmente. Entonces, ir a un proceso terapéutico me permite con un profesional indagar sobre esos orígenes que no logro ver solito, de ir a revisarlos. Entonces, ¿será que yo tengo por allá un tema muy puntual con privación emocional? O se me están cruzando un montón de temas de desconfianza, de que yo no me he dado cuenta y de dónde surgieron. Y además cuando ya empiezo a identificar esas patrones de conducta que vienen desde por allá, que fueron aprendidos, empiezo entonces no solamente a quedarme en la victimización o en la queja, sino que empiezo también a fortalecerme en habilidades para resolver ese asunto, esas trampas que pueden ser activas, que no me he dado cuenta y que salen de manera inconsciente. Así es. Y yo creo que el papel de la reestructuración cognitiva, de la resignificación, Mari, es fundamental. Incluso nosotros mismos como profesionales de la salud mental, quien sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, necesitamos nuestro terapeuta. O sea, el hecho de que yo tenga cierto conocimiento no me exime de vivir unos retos importantes. Yo personalmente me sorprendo enormemente cuando tengo sesiones con mi psicóloga porque digo, ay, yo no había visto eso, o sea, qué teso, porque no había caído en la cuenta, no lo había leído de esa manera. Y en el caso particular de la ansiedad, que lo describías hace un momento, que te secuestra, que te obnubila, que te pone todo catastrófico y no te deja ver más allá, y es como esa visión de túnel, hablamos en términos de distorsiones cognitivas, y tu profesional, tu terapeuta, te ayuda a sacarte de ahí. Entonces me parece pues como fundamental eso y muy importante. Y además pues que digamos que está también el tema de los psiquiatras, entonces a veces tienden a confundirse, entonces vine al psicólogo, venga, dígame qué me tomo ya, porque yo necesito mándeme algo. Sí, vea, formúleme que dónde lo compro. No, entonces hay que entender que en psicología hacemos reestructuración cognitiva, sí vamos a trabajar desde la terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con todos estos patrones de conducta que son aprendidos en la infancia. Pero también cuando está muy generalizada la ansiedad, pues hay cositas que uno dice de entrada como psicólogo, les hace la psicoeducación y les explica que desde ahí no se formula, el psicólogo no hace formulación médica, y que si está muy generalizada y no hay un autocontrol, yo no tengo esa capacidad de encontrar ese origen y de decir, es que esto es lo que me está pasando y necesito ya
como que esos niveles, porque además tiene que ver con temas también y sustancias cerebrales, neurotransmisores, que está ahí faltando también una sustancia cerebral, entonces venga, sí, hay que mandar y remitir a psiquiatría, porque está muy desbordado, muy generalizado, y retomamos por acá la terapia para que se pueda de alguna forma en algún momento. Entonces tengo que tomar de por vida el medicamento, pues habrán situaciones, casos de casos, pero si podemos ir desmontando, y con psiquiatría se puede ir desmontando un medicamento, y yo ya hago una higiene del sueño, por ejemplo, también, que hace parte de esas herramientas, que no logro dormir con la ansiedad, y hago otros desmontes importantes con herramientas desde psicología, pues entonces con psiquiatría van desmontando medicamentos hasta que diga, bueno, ya me conozco un poquito más, ya sé de dónde se originó, ya sé de dónde se desencadena, cómo, hacia dónde va, entonces esto me sirvió de alguna forma, ya no tengo que tomar medicación. Habrán otros casos que no. Y el ejercicio, por ejemplo, también ayuda muchísimo. Hay muchas personas y hay estudios que así no lo han avalado, donde en ciertos tipos de depresión y en ciertos tipos de ansiedad, a través del ejercicio logran canalizar, utilicemos una palabra tal vez no la más apropiada, como transmutar todo esto que están viviendo. Entonces, súper importante. Bueno, Mari, cerremos entonces. ¿Existen recursos, herramientas que las personas que quieran conocer más acerca de este tema puedan consultar? ¿Dónde leer? ¿Qué hacer? O sea, tú hablas y mencionaste mucho a lo largo del podcast de la psicoeducación. ¿Qué puede hacer una persona que hoy, de hecho, a través de SER, descubre que tiene ansiedad? ¿A dónde puede ir y qué lee y qué busca? Porque a veces se ponen a leer unas cosas que les van a disparar más la ansiedad. Listo, entonces es muy importante que puedan iniciar un proceso terapéutico si lo ven necesario, y pues acá estamos nosotros los profesionales en Clínica para la Familia, de empezar a abordar el tema, porque a veces no son capaces ellos solitos, y pueden leer mucho, porque hoy digamos que las redes sociales nos atacan con información, y si buscamos ansiedad pues nos va a mandar un montón de videos y un montón de recursos, pero a veces no son los más favorables o los que más necesitamos. Empezar a buscar, yo te decía, digamos que poner las herramientas hoy acá son muy subjetivas, porque a cada personita le funciona algo diferente. Entonces yo te decía, desde lo espiritual también, entonces vamos a buscar recursos desde ahí que me permitan. Desde la lectura, pues yo recomiendo mucho el cuento El vacío de Ana Lleras, que ella habla desde el vacío, que es como un personaje que tiene un vacío en su interior que no logra llenar, que no ha podido saber qué tiene ni para dónde va, y que a veces empezamos a mirar más afuera que hacia adentro. Recomendación como este tipo de lecturas que les permita de pronto hacer como un insight y decir como listo, es por acá. Es por acá el tema, es algo interno, es algo personal, y no soy capaz solito, entonces voy a ese proceso terapéutico. Buscar establecer las rutinas. Tú decías el ejercicio. A muchas personitas les sirve, a otras dicen no puedo con el ejercicio, eso es muy largo. Yo llego a un punto en que me siento muy cansada, y el no querer estar allá o hacer el ejercicio porque no me gusta el ejercicio, pues no lo hago. Entonces por eso te digo que es subjetivo, aunque digamos que el ejercicio pues nos sirve de gran manera, porque pues ahí se libera un montón de estrés. Y actividades que a mí me gusten, que sean de disfruten, que yo diga, bueno, listo, entonces el ejercicio no, pero a mí me gusta el crochet, que ahora está muy de moda, entonces vamos a hacer tejiendo, hacer, no sé, la colchita, hacer el separador de libro, pero no sé hacerlo, entonces me voy y hago y establezco ahí una rutina diferente de lo que vengo ejercitando. No sé qué más les pueda servir, las técnicas de respiración que puedan encontrar en redes, hay demasiado muchas pues que me puedan servir, que era con conciencia plena, y que ustedes puedan hacer una especie de meditación, ¿sí? Guiada, YouTube, tantas otras que se puedan encontrar en el camino, y sobre todo que hagan un proceso terapéutico. Sí, yo iba a ir allá incluso, Mari, porque pienso que a veces es muy peligroso. O sea, este tema de la información y de todo lo que tenemos delante es una oportunidad increíble,
pero también es sumamente riesgoso. A veces sin darnos cuenta terminamos de hecho haciendo prácticas que pueden antes desatarnos más. Conocí hace poco un caso de una persona que se fue a tomar yagé y esto le desató un sinnúmero de cosas que tenía reprimidas en su vida, o sea, se le quebró la vida a partir de ese momento a esta persona. Entonces, tengan mucho cuidado y busquen ayuda profesional. Mejor vayan y consulten con la doctora Mariluz. ¿Listo? Así que bueno, gracias pues mi Mari por compartirnos toda esta información, por ayudarnos a encontrar este camino hacia la calma y por permitirte a ti misma, incluso desde tu propia vida, tramitar esa ansiedad, tramitar ese miedo. El hecho de que estés aquí ya es un símbolo muy bonito de que no se trata de no sentir, se trata de actuar a pesar del sentir, y en eso siempre queremos acompañarlos. Gracias, mi Mari. Con mucho gusto a todos ustedes compartirles esta información tan importante, y sí, a los psicólogos también nos da ansiedad. Sí, señor. Mucha, este ser humano es un ser humano en falta, pero acá estamos con las herramientas necesarias para poder acompañarlos a todos. Así es. Bueno, los esperamos entonces la próxima semana en un nuevo episodio de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Les recordamos que estamos para servirles. Aquí les dejamos nuestros números de contacto, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web, y si tú sientes que este tipo de contenidos le aporta a tu vida, no se te olvide darle un like, compartirlo, suscribirte a nuestros canales de YouTube, activar la campanita y estar allí, siempre pendiente de todo lo que día a día hacemos por y para ustedes. Que Dios me los guarde y nos vemos en un próximo episodio de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. SER, el podcast de la Clínica para la Familia.